Bien, ya estamos con nuestro invitado y le damos la bienvenida al doctor David Velasco. Él es abogado de los deudos en las protestas, pero también de las personas que quedaron heridos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y gracias por siempre atender nuestro llamado. Al contrario, señorita Mayra, las gracias a usted y a sus eh, espectadores. Yo le voy a leer una frase que me indignó en su momento muchísimo y me sigue indignando. No he tenido la oportunidad porque por los motivos laborales de poder tener esta entrevista con usted, pero me gustaría que me diga qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha estas frases con esta fuerza y esta furia. Ellos son los violentos, son los que ocasionaron las muertes. Fueron las palabras de un señor que yo no sé si mencionarlo como embajador del Perú ante la OEA, del señor Gustavo Adrianzen. ¿Qué siente usted que viene palpando de muy cerca a los deudos que están pidiendo justicia, escuchar estas palabras frente a la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros sentimos es indignación frente a la presencia de una persona que dice representarnos en términos diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos, que se entiende que siendo diplomático debe guardar las formas. Se encontraba en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se tiene que guardar las formas. Él lo sabe, él en teoría, no sé si en la práctica, es de formación abogado y conoce la formalidad. Entonces tendríamos que sentir indignación cuando perdiendo los papeles, porque eso es lo que ocurrió, en una actitud absolutamente también matonesca, que lo pinta de cuerpo entero a él y a este gobierno, dijo lo que usted ha señalado, esas frases, ¿no? Son frases que indignan demasiado a las personas y yo creo que hay varios colegas dentro de todos rescatables que vienen sintiendo esta indignación que todos los peruanos sentimos, porque esos gritos de esas madres que en algunos medios han llamado la atención supuestamente por la forma de cómo se dijo, si fuera mi hijo el que hubiese de repente perdido la vida en esas protestas y de esa manera, créanme que yo no hubiese estado gritando ahí. Yo no sé hasta qué punto hubiese llegado, doctor. Discúlpeme la sinceridad, pero si fuera un hijo de cualquier persona que me está viendo en este momento, creo que esas palabras de una madre a quien le arrebataron a su hijo, a su hermano o a su esposo son muy poco para lo que el Perú y lo que el gobierno tiene que responder. Y a mí me indigna escuchar a un representante, por eso yo no sabía si llamarle a este señor embajador y representante del Perú o solamente representante del gobierno o de la presidenta Dina Boluarte ante la OEA, porque se sintió la indignación como si se le estuviera tocando directamente a él. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que ya tiene una gran respuesta ante la conducta, como usted muy bien lo ha señalado, del embajador Gustavo Adrianzen. Me gustaría conocer un poco más sobre esa profundidad en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas, doctor. Sí, mire, en realidad fue una audiencia de oficio convocada por la propia Comisión Interamericana con el objetivo de realizar seguimiento a si se han cumplido o se están cumpliendo o se está iniciando el cumplimiento de las recomendaciones que señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de graves vulneraciones de derechos humanos que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las protestas iniciadas el 7 de diciembre del año 2022, continuadas en enero, febrero, marzo de este año, ¿no? Entonces, los organismos de sociedad civil, entre ellos mi organización, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, y las 3 asociaciones constituidas de víctimas de la región Ayacucho, de la provincia de Andahuaylas y de la provincia de San Román, Juliaca, estuvieron presentes sus representantes, digamos, para explicitar el sentir, para explicitar la realidad de las cosas respecto a si las recomendaciones se estaban cumpliendo o no en nuestro país, porque nosotros considerábamos que quién mejor que las propias víctimas, sobrevivientes, los propios deudos de las personas asesinadas, pudieran decir
si efectivamente el Estado peruano estaba cumpliendo con esta recomendación de búsqueda de justicia, de impulso de los procesos judiciales, con esta recomendación de colaboración por parte del Estado peruano para esclarecer los hechos, con esta actitud de establecer algunos instrumentos y políticas que destierren la situación de discriminación, de criminalización y de otras circunstancias que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, etcétera, ¿no? A mi percepción, doctor, y creo que de muchos peruanos, ninguna de las recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está cumpliendo. La presidenta, cada vez que la citan y ya no lo ha manifestado usted, se queda en silencio, no quiere responder. No hay colaboración por parte de la presidenta. No hay ni siquiera respeto a las víctimas. Han traído los casos hasta Lima, ¿no? Dificultando estos procesos a los familiares, dándole una gran desventaja para poder llegar acá y reclamar justicia. Hay personas que están heridas y que no se están haciendo cargo de la salud de estas personas que han sido víctimas, heridas en las protestas. Entonces, ¿de qué recomendaciones está cumpliendo o estamos hablando que está cumpliendo el Estado ante estas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor? ¿O qué recomendación cree usted o considera usted que está cumpliendo? Nosotros hemos sostenido en esta audiencia que el Estado peruano no ha cumplido ninguna de las recomendaciones, en absoluto. Cuando el Estado peruano habla, por ejemplo, ¿no?, en la presencia de las víctimas sobrevivientes, de los deudos de las personas fallecidas, de que ha establecido el otorgamiento de becas, ha implementado sistemas de atención a salud para estas víctimas sobrevivientes o para los familiares de los deudos, los propios familiares, los propios sobrevivientes se han indignado y les han dicho, ¿dónde están esas becas que ellos nunca han conocido? ¿Dónde está ese sistema de salud que los atiende de manera oportuna, de manera humana, de manera eficiente para el establecimiento de su salud? ¿Dónde está? No solamente de las personas sobrevivientes, sino de los propios deudos, que sin duda alguna también, además de perder a sus familiares, tienen una afectación grave a su sistema de salud psicológico, porque como se comprenderá, todos nosotros, si vivimos, como usted decía, señorita periodista, que nos arranquen la vida de un ser querido de una forma tan violenta, sin duda alguna nos tiene que causar un grave efecto a nuestra salud mental, ¿no? Y le han rechazado, le han dicho que no han cumplido nada, que por ejemplo, qué casualidad que en forma providencial, faltando 4 días, aprueban un reglamento, dicho sea de paso que no cumple con los estándares de respeto a los derechos humanos, aprueban un reglamento de uso de armas letales y no letales, ¿no? Justo faltando 4 o 5 días. Justo faltando 2 días, el Ministerio de Salud envía una comunicación a los familiares de las víctimas y a los abogados defensores diciendo que si nos podemos acercar para conversar y dialogar sobre la posibilidad de cómo atenderlos. O sea, faltando 2 días, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? En realidad, pues nosotros creemos que no hay una voluntad. Usted, doctor, que está defendiendo a los deudos con lo que pasó anteriormente y con la viveza de todo peruano y con la viveza de estos políticos de querer hacer un proyecto de ley, como ya hemos visto a muchos congresistas a su beneficio y a su estándar que ellos les conviene. O sea, prácticamente, ¿qué están tratando de hacer? ¿No hay justicia hasta este momento? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo se le va a dar la gana a la presidenta Dina Boluarte de declarar qué fue lo que pasó? Y si es que ella dice que no tiene culpa y responsabilidad, entonces que lo demuestre, pero que no permita que más personas vengan llorando, sufriendo desde Puno, gastándose hasta el último sol para pedir justicia en Lima, en la capital, cuando estos juicios deben estar llevados en su región, que no permita que más personas sigan cada día indignadas, sigan con más resentimiento a su gobierno, presidenta, y dé la cara de una vez y responsabilice a quien tenga que la culpa y la responsabilidad de estos hechos. Señorita Mayra, y gastando los deudos, los soles que no tienen. Exacto. A diferencia de la presidenta que se gastan los soles de todos los peruanos. Se gasta millones, se gasta millones yéndose a otro país. Que tampoco es de ella para hablar con el presidente de Estados Unidos en una cita absolutamente falsa porque nunca se obtuvo la cita. Y en ese viaje dijo que el Perú ya estaba pacificado, que era un país pacificado. No sé, todos los que vivimos en el Perú. Que está en calma, perdón, esa fue la palabra, que está en calma. Pero que vive en otro país. Es que es el país de las maravillas de la presidenta Dina Boluarte, que no sabemos hasta el día de hoy dónde queda, porque acá
simplemente está muy lejana a la realidad. Ahora se gasta millones, la presidenta de la República se gasta millones para irse a tomar una foto con el Papa. ¿Qué piensa? ¿Que así va a pagar las culpas y responsabilidades que este país le exige que cumpla? Yo no sé lo que le pasa. Ahora quiere llevarse prácticamente, está pidiendo hasta su canasta navideña en estas alturas, en estos momentos. Señora presidenta, qué cara, qué sinvergüenza, Dios mío, qué indignación, doctor. Discúlpeme la indignación, pero yo no puedo decir otra cosa porque yo soy madre, tengo 3 hijos, tengo una madre y tengo familia, y a mí me dolería el alma si hacen lo que han hecho prácticamente con tantas personas inocentes que no estaban en las protestas, que no merecían morir, niños, edad de su hijo, edad de mi hijo, muertos. ¿Quién les va a devolver la vida? Y una presidenta que se va a otro país, que se va a nivel internacional a gastarse el dinero de todos los peruanos, porque no es su dinero, presidenta, es el dinero de todos los peruanos. De verdad que estamos en un momento crítico, difícil, y a mí me indigna también algunos medios de comunicación, algunos colegas que están en silencio total. Yo quiero ver un dominical, a ver que saque y que haga un reportaje de lo que pasó, que vaya y visite a las víctimas, que vaya y visite a los heridos, que vaya y visite una realidad, que esto no se quede sepultado, que esto no se quede en el olvido, porque esto pasó, fueron 49 víctimas que murieron. Esto fue lo que sucedió en nuestro país y hasta el día de hoy no hay justicia. Ya se olvidaron también los medios de comunicación, los programas, todos los que defendíamos, pues es la tarea de todos nosotros también. Y es más, nos están tratando de querer buscar leyes por donde no haya para criminalizarnos. Y le digo, doctor, con todo respeto, me tendrán acá levantando la voz hasta el día que me tengan que llevar a la cárcel si es posible. Pero yo no voy a guardar silencio, porque hay personas en Puno, en Ayacucho, que están esperando justicia. Y creo que... Señorita Mayra, precisamente por eso la Comisión Interamericana, los miembros de la Comisión Interamericana, la presidenta de la Comisión, la secretaria ejecutiva de la Comisión, le han prácticamente cuestionado al Estado peruano porque le han dicho que no han visto en los informes que han presentado un avance en la ejecución de las recomendaciones, y les han pedido que les alcancen información complementaria que indique una circunstancia como esa, ¿no? Prácticamente les han dicho en su cara que están recogiendo la actitud de las víctimas en el sentido de que no ha existido ningún tipo de avance en las recomendaciones que la Comisión Interamericana consignó en su informe sobre las protestas sociales en el país, y en el que señaló además que en algunos casos se dieron masacres. La expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, masacres, no es cualquier cosa, en el derecho internacional es de suma gravedad, y dijo por lo menos que en Ayacucho y en Juliaca se dieron masacres. Dios mío, la verdad que esto es lamentable. Se dice masacre, se dice ejecuciones extrajudiciales. Lo que no reconoce la presidenta fue lo que pasó. Doctor, y este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es el procedimiento para que pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque estamos ahorita en el proceso de la comisión, pero para pasar a la Corte Interamericana, ¿hasta qué punto se tiene que evaluar o se tiene que llevar este proceso en estos momentos, teniendo en cuenta ya lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo y lo que ya la comisión ha visto por parte del Estado, y también los testimonios que han dado los deudos? Bueno, en realidad, propiamente un caso para que entre a la comisión y luego a la Corte Interamericana no existe. Existe la intervención política y de oficio por parte de la Comisión Interamericana, pero si en los siguientes meses la actitud del Estado es la misma, se va a formar un caso, se va a presentar formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a analizar esta circunstancia de masacres utilizada como expresión por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si el Estado sigue incumpliendo como ahora lo está haciendo, el caso pasará a la Corte Interamericana para que ya esta juzgue al Estado peruano por su incumplimiento a las normas contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que protegen la vida, que protegen la integridad personal, que protegen la libertad, que protegen la posibilidad de todo ciudadano de acudir a las instancias jurisdiccionales y obtener justicia, etc. En su expertise, doctor, ¿qué cree que pueda pasar lo más pronto posible? ¿Que el Estado haga algo para que evite que esto lo tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O cree que va a ser el siguiente proceso? En lo inmediato yo no creo, porque tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo absolutamente beligerante contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente no van a acatar, en nuestro modo de ver,
siempre van a señalar que sí están acatando, pero que en la práctica no es así. Y en los próximos meses nosotros no vemos un cambio en la posición del Estado mientras este Poder Ejecutivo y este Parlamento siga en funciones. Y esperemos que esto no quede en el olvido, doctor, y cada vez que lo podamos convocar, le agradezco mucho siempre su buena disposición y que siga así, por favor, porque hay voces y hay deudos que confían de repente en su persona y en alguna justicia que tarda, pero que llega al final. Muchísimas gracias por esta entrevista, siempre estar a Señorita disposición. Mayra, Sí, yo quiero decirle algo final, si usted me permite, claro que sí, adelante, rápido. doctor, por favor. Algunas personas preguntaban, ¿y no les pasa nada a Otárola, a la presidenta, ¿no? Y nosotros le decimos, claro, mientras están en el poder, todavía que gocen de esos privilegios. Pero pregúntenle a los fujimoristas, pregúntenle a la familia de Alberto Fujimori y pregúntenle a Fujimori dónde está ahora. Después de 17 años, ciertamente, pero se logró hacer justicia. No un tema de revancha ni venganza, sino haciendo justicia. Y los abogados que estamos comprometidos en estas causas contra Dina Boluarte, contra el actual primer ministro Otárola, estamos firmemente convencidos que va a llegarles la justicia y se va a imponer la no impunidad en estos casos. Muchas gracias, señorita Mayra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y a la presidenta que tanto le gusta viajar a nivel internacional, dése una vuelta por Canadá, porque al final creo que ese va a ser su final de tantos viajes que usted da. Muchísimas gracias, doctor.